Vamos a otro tema del día. El presidente Boric firmó hoy el proyecto de ley de reorganización y condonación de deudas educativas y nuevo financiamiento para la educación superior, iniciativa que busca poner fin al CAE. Para hablar de este tema, estamos en contacto con el profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, también exministro de Educación, Harald Beyer. Harald, agradecerle su tiempo. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Cuáles son sus primeras impresiones con lo que se ha conocido de este proyecto llamado Fin al CAE? A ver, tiene varias dimensiones. Lo primero, ¿no es cierto?, es la condonación parcial, que va a tener un costo relativamente elevado, me parece a mí, y que a partir de ese paso genera una reprogramación de la deuda que queda vigente, ¿no es cierto? Porque hay una condonación parcial, en algunos casos significa que todo el mundo, o sea, que la deuda se extingue, pero en otros casos la deuda sigue y esa hay que reprogramarla en un periodo, ¿no es cierto?, que se ha definido en función de el número de meses que quedaría para pagar la deuda que está vigente. Eso es una dimensión. Han trascendido cómo esto operaría, digamos, ¿no es cierto? Básicamente serían condonaciones que tienen una base de 20 a 60 UF dependiendo del carácter del deudor y que además depende del tiempo que ya pagó, ¿no es cierto? Esos son los dos factores que van a definir cuánto es la condonación de la deuda. Después está la reprogramación, que significa que el saldo se distribuye en los meses que le faltaría para pagar, ¿no es cierto?, la deuda total, y que además está sujeto a una cierta contingencia. Si la deuda que queda es mayor que un determinado porcentaje del ingreso, ¿no es cierto?, eso se aplica. Esa es una dimensión, tiene varias complicaciones, eso, no conocemos los detalles. Claro, falta el detalle que se va a ir conociendo con el proyecto de ley. Claro, la principal complicación que tiene es cómo incentivamos a los actuales morosos a sumarse a esta reprogramación. ¿Cuáles van a ser los incentivos para que eso ocurra? Pero eso lo vamos a conocer una vez que el proyecto ingrese a la Cámara. Aún no ha ingresado. Y la otra dimensión es el nuevo financiamiento. Y eso yo diría que se inscribe en la línea de lo que se ha estado discutiendo en Chile, ¿no es cierto?, que desaparezcan los bancos, que haya un financiamiento que provee el Estado, que es en un plazo acotado, que se ha definido que sean un número equivalente a años, que es el doble de los semestres que la persona cursó sus estudios superiores, ¿no es cierto?, con un plazo máximo de 20 años. Eso es básicamente el periodo en el que se paga, y se paga una proporción del ingreso. Eso tiene un problema, que es básicamente que la gente puede terminar pagando más que lo que pidió prestado. Esa es la parte solidaria del... Ahora, como pasa con todos los créditos, esto no sería un crédito, digamos, pero los créditos pasa eso, uno termina pagando más de lo que se le entregó. No, pero en este caso terminaría pagando incluso más allá de lo que son los intereses. Y la razón de eso tiene que ver con el hecho de que hay un componente solidario en este sistema. Esto se conoce vulgarmente como el impuesto a los graduados, ¿no es cierto?, en otras latitudes. Y eso tiene una serie de complicaciones que después podemos discutir. Y la otra complicación que tiene, me parece a mí, es que define en el fondo para los estudiantes que hoy día no están en gratuidad un arancel regulado, que es inferior al arancel que las universidades están cobrando en la práctica de esos estudiantes. Y eso va a significar algún problema de ingresos para las universidades. Sí. Entonces, eso va a ser la parte, estas dos dimensiones que yo menciono van a ser las partes más debatidas. Déjeme unos minutos quedarme en ese último punto. Usted establece la posibilidad de que se fijen los aranceles y finalmente haya un desmedro para la situación financiera de los centros de educación superior. Claro, hoy día, ¿no es cierto?, ¿cómo funciona el sistema actualmente? El sistema funciona de la siguiente manera. Hay para la gratuidad un arancel regulado, ¿no es cierto?, que es inferior al arancel que efectivamente cobran las universidades a los demás estudiantes, salvo en algunas excepciones en algunos institutos profesionales donde más o menos es parecido. Pero en general
el arancel que le cobran a los estudiantes es superior al arancel de gratuidad. Con este nuevo crédito, los estudiantes que pidan crédito, ¿no es cierto?, la universidad no les va a poder cobrar más del monto del crédito asignado. Hoy día sí la universidad les puede cobrar más. Y de hecho muchos estudiantes obtienen el crédito y de su bolsillo pagan parte de la universidad. Esto, según el anuncio que se ha hecho, se acabaría. Y por lo tanto, la universidad va a recibir por esos estudiantes menos ingresos. Ahora, ¿esto establecería de alguna manera que los aranceles dejan de ser diferenciados de alguna manera? Y pensando en su análisis de que si finalmente es el Estado el que está financiando la educación de ese joven o esa joven, el Estado no le va a poner un tope, digamos, de cuánto va a entregar de dinero. Claro, el presidente anunció anoche, ¿no es cierto?, que no iba a haber copago para los deciles 6, 7 y 9. Claro, con excepción del 10%. Bueno, 7, 8 y 9. Claro. 7, 8 y 9. ¿No es cierto?, que no iba a haber copago para esos deciles. Eso significa que el arancel efectivo que van a recibir las universidades va a ser inferior al actual. Lo natural es que sea el mismo arancel regulado que hay para la gratuidad, porque uno no entendería que hubiesen dos aranceles distintos, ¿cierto? Y ese arancel regulado es inferior a lo que hoy día están recibiendo las universidades por esos estudiantes. Ya. Y de ahí donde emerge el problema de los ingresos de las universidades. Eso habrá que dimensionarlo en términos de los números, evidentemente, y estamos conociendo más de este proyecto, y este proyecto puede ir cambiando en la discusión legislativa. Pero en la práctica, ante ese punto que usted menciona, Harald, ¿cuál podría ser el efecto de que las universidades tengan menos recursos, digamos, por este FES, este Fondo de Educación Superior o Fondo de Financiamiento? Bueno, las universidades, como usted sabe, digamos, y las personas que nos están escuchando o viendo saben, han tenido dificultades porque la gratuidad ha significado menores recursos. Esto aumentaría esa tensión. Y la pregunta es cómo las universidades se ajustarían. Y todas las formas de ajustarse no son las que uno querría, ¿no es cierto? Tendrían que disminuir un poco su calidad, hacer menos investigación. La proyección que hemos visto de muchas universidades que están creciendo y que están mejorando en los rankings internacionales probablemente se detendría. Pero, y por ejemplo, disminuir la duración y semestres de una carrera, que es un tema que se ha discutido. No, claro, eso es una discusión de otra naturaleza que se podría hacer, pero usted se fija, si las carreras se reducen en tiempo, las universidades tendrían aún menos ingresos. Ya, claro. Entonces, eso no resuelve el problema. Y esa discusión debería ir por la calidad de la educación más que por un tema financiero. Yo personalmente he defendido hace mucho tiempo la idea de que las carreras tengan que ser más cortas, pero para eso hay que hacer una articulación de los distintos grados y empalmar mucho mejor con la educación media de lo que existe hoy día en el sistema. Es una reforma mayor. Y eso tiene otras complicaciones, pero este problema del financiamiento es algo que las universidades ya han hecho ver a través de sus máximas autoridades que puede haber un problema. ¿Esto para universidades estatales tanto así como universidades privadas? Sí, claro, todas las universidades, ¿no es cierto?, están reclamando que están estrechas financieramente por la gratuidad, y esto va en la misma dirección, entonces las universidades estarían todavía más estrechas. Ahora, en ese punto, para cerrar lo que tiene que ver con ese punto en específico, que seguimos analizando lo que es este proyecto de FINALCAE que ya ingresa al gobierno, cambia también lo que es, y por ejemplo usted lo decía, que creo que es importante, el tema de la investigación, porque las universidades no son solamente el pregrado, de hecho la investigación, el posgrado, que ya es otro tema, pero en términos de la investigación, de las actividades adicionales que tienen como centros de pensamiento. Evidentemente, ¿aquí no lo estaría tomando a su juicio este proyecto de financiamiento de los estudiantes? Claro, la universidad, ¿no es cierto?, tiene dos funciones sociales fundamentales. Una es formar, ¿no es cierto?, y la otra es el cultivo del saber. En términos simples, nosotros hablamos del cultivo del saber como investigación, generación de nuevos conocimientos, innovación, etcétera, etcétera. Cuando uno mira los recursos que tienen las universidades para hacer todo esto, no son tan
importante. Fíjese usted que el gasto operacional de una universidad como la Católica, que es la que yo estoy en este momento, es del orden de $11.500 por estudiante. Una universidad, las universidades así de mayor prestigio como Harvard, como MIT, tienen del orden de $300.000 por estudiante su presupuesto operacional. Las universidades australianas están en torno a $70.000. Las holandesas, o de Países Bajos, en torno a $50.000. O sea, la brecha que nosotros tenemos, es cierto que Chile es más barato, pero hasta por ahí aparte, no esas universidades también van desde el bolsillo de los mismos estudiantes. No, por supuesto, yo estoy hablando del total. En esas universidades hay mucho más aporte del Estado, pero estoy hablando y en el caso de las universidades norteamericanas de prestigio hay estos endowments, ¿no es cierto?, estos fondos que les permiten generar muchos ingresos todos los años. Pero lo que quiero decir con estas cifras es mostrar lo lejos que estamos en términos del gasto que desarrollan las universidades en Chile comparado con esas universidades. Y nosotros nos gustaría parecernos cada vez más a ellas. Entonces, la tensión que tenemos es cómo, ¿no es cierto?, llegar más recursos, o por lo menos no perder recursos en las universidades para seguir progresando. Entonces, ahora, desde el punto de vista de las familias, indudablemente que las familias querrían que no les saliera tan alta la cuenta, digamos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se equilibra esto? En otros países, el Estado entrega más recursos para investigación y ciencia que en Chile. En Chile los recursos son muy escasos. Usted, en el mismo presupuesto de la Nación, el presupuesto del Ministerio de Ciencia no está creciendo. Entonces, ¿cómo se equilibra todo esto? Esos son los dilemas que tenemos hoy día como país y como sistema universitario. Sí. Quiero llevarlo, pero desde el punto de vista de la política pública educacional, en su experiencia también académica y como exministro de Educación, ¿qué le parece que finalmente hayamos partido de un punto, lo que se ha conversado muchísimo, un punto A en términos del fin al CAE y la condonación del CAE, a un punto que veremos qué letra le ponemos, digamos, porque evidentemente cambió de una condonación, solamente en el término de la condonación universal y total, a una universal, progresiva y justa. El presidente Boric se le consultó durante la mañana y dijo, bueno, es importante, es bueno ir cambiando y finalmente llegando a concesiones y acuerdos con las partes para hacer cosas viables. Lo mencionaba también el ministro de Educación en una entrevista hace un ratito. Claro, lo que pasa es que si uno mira hoy día cuál es la deuda que existe producto del CAE, ¿no es cierto?, son del orden de $11.500 millones, que es un tremendo dineral. De esos, aproximadamente 3.300 son todavía de personas que están estudiando en las universidades o que están en el periodo de gracia, que se llama, que salieron hace menos de 18 meses del sistema universitario. Condonar todo eso, incluso si uno condonara solamente a los que ya egresaron, digamos, ¿cierto?, eso serían ya $8.200 millones, que es un dineral que Chile hoy día no tiene. Por lo tanto, el gobierno sabiamente, creo yo, optó por una condonación parcial, que yo estimo, en función de los datos que han salido, que son del orden de $1.600 millones, que es una cifra alta, tal vez todavía un poco alta, pero manejable para el Estado chileno. Harald Beyer, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y conversar con nosotros sobre estos temas. Harald, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias.